A ver, cuando hablamos de la programación orientada a objetos, pues prácticamente estamos hablando de un nuevo paradigma de programación, ¿no ves? Cuando hablamos nosotros de un nuevo paradigma, nos estamos refiriendo prácticamente a una nueva forma, a una nueva técnica de programar, cómo vamos a programar, ¿no ve? De cómo vamos a desarrollar nuestros programas. Aquí claramente dice, mira, que la programación orientada a objetos es una nueva forma o técnica de programación que se utiliza para desarrollar programas más eficientes. Obviamente, si estas nuevas formas de programar han ido apareciendo, ha sido pues con el sentido de que se mejore esto de la programación. Por ejemplo, con lo de las funciones que nosotros hemos aprendido, se han mejorado varios aspectos, ¿no? Se han mejorado el tema de reutilización de código y muchas más cosas han mejorado a través de la programación, en este caso funcional o estructurada. Pero la función, la programación orientada a objetos es un paradigma mucho más actual, mucho más moderno y que actualmente todos, pero todos los lenguajes de programación modernos utilizan este paradigma de programación y este es el paradigma más importante que debemos dominar porque todo está en base a esto. La programación que hagan ustedes a partir de la siguiente materia que es programación 3, no sé si van a ver este año o al año, pues van a verlo a través de programación orientada a objetos, ¿ya? Todo es a partir de aquello. Por lo tanto, debemos estar bien claros de esto, ¿ya? Pero ¿qué será esta nueva programación, no? ¿En qué se basará esta nueva programación orientada a objetos, ya? Aquí ya me está hablando de clases. Aquí tengo una tareita. A ver, esta programación orientada a objetos prácticamente habla, pues, de que dice, a ver, ¿qué vamos a poner? Nos dice de que, pues, lo veamos todo como un objeto. Dice que en ese caso, pues, para programar bueno, para llevar a cabo esta nueva programación, debemos verlo todo como un objeto. Porque dice que, pues, el mundo real en que nosotros vivimos, pues, estamos rodeados de diferentes objetos. ¿No veo o no? Entonces, dicen ellos que, entonces, si queremos hacer una programación más real, una programación más orientada a la realidad en la que vivimos, pues también nosotros debemos programar de la misma forma, ya que todo lo que nos rodea es un objeto. Entonces, pues por eso viene el nombre de programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, y a partir de ahí nace la idea de que, pues como todo es un objeto, todo lo que nos rodea en la vida real es un objeto, entonces debemos programar de la misma forma. De ahí nace esta idea. Dice, entonces debemos programar de la misma forma, ¿no? Como todo es un objeto, debemos programar todo a partir de objetos. Y de esa forma vamos a generar programas mucho más basadas en la realidad, programas mucho más reales, ¿no? Entonces, eso es lo que nos habla, ¿no? En este caso. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es un objeto y de qué está compuesto, ¿ya? A ver, aquí, hasta aquí vamos a ver, ¿no ve? Entonces vamos a definir qué será un objeto. ¿Ya? Un objeto, en este caso es un, este se parece bastante a un poquito a lo que es base de datos, van a ver ustedes ahorita. Un objeto, en este caso, es algo que existe, que existe en la realidad, ¿ya? En la realidad. Es una cosa, le ponemos, es algo, una cosa que existe en la realidad en la que vivimos. Que además no siempre son objetos reales, ¿ya? Reales. También pueden ser ficticios, ¿ya? Se parece bastante al concepto de base de datos, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la entidad. La entidad es un objeto real que existe en el mundo y que pues puede ser real o ficticio, ¿se acuerdan? Esto es lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente que en base de datos le llamamos entidad, ¿no? Se llama entidad. En base a datos lo mismo. Todo objeto que nosotros nos rodea en la realidad puede ser modelable dentro de una base de datos, ¿se acuerdan? De ahí habíamos hablado del objeto persona, el objeto automóvil, el objeto computadora, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de aquellos jóvenes? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan o no? Sí, Ya.
Entonces, aquí llega a ser lo mismo, pues, en las palabras en base solamente hablamos del término entidad, pero hace referencia a todos los objetos que nos rodean dentro de la realidad en la que nosotros vivimos. Y en base a datos, pues, se le conoce como entidad, nada más, es una entidad. En este caso es un objeto, ¿no? Lo vemos como un objeto que existe en la realidad en la que vivimos. Y además, no siempre son objetos reales, también pueden haber objetos ficticios, ¿ya? Caso de, digamos, de un automóvil, automóvil, a ver, les pregunto, automóvil. Automóvil. ¿Un automóvil es un objeto que existe en nuestra realidad, sí o no? Sí, A ver, Sí, que ¿no? ¿Habrá también, digamos, personas o estudiantes? ¿Habrá estudiantes? ¿Es un objeto que existe en nuestra realidad? sí, que Hay automóviles, hay estudiantes. ¿Habrá celulares? Sí, ingeniero. Entonces, nos damos cuenta de que, Sí hay pues, ingeniero. todo lo que nos rodea a nosotros, automóviles, estudiantes, celular, el perro, el gato, todos esos son objetos que existen dentro de nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, estos deberían ser los objetos reales, ¿ya? Son objetos reales que existen en nuestra realidad. Pero dice que los objetos no siempre van a ser reales. También pueden ser objetos ficticios que también manejamos en la realidad, al igual que en base de datos hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, había los objetos que eran en este caso los ficticios, ¿no? Por ejemplo, habíamos hablado de la cuenta, habíamos hablado de la cuenta, ¿no? La cuenta, una cuenta bancaria, por ejemplo, bancaria. Una cuenta bancaria es un objeto que actualmente en nuestra realidad la manejamos, ¿no ve? Una cuenta bancaria. A ver, ¿en nuestra realidad existen cuentas bancarias o no? ¿Manejamos cuentas bancarias? sí, sí. La única diferencia es que una cuenta bancaria no existe físicamente. No es un objeto físico, es un objeto ficticio, ¿no? La cuenta bancaria no podemos saber qué color tiene, qué tamaño tiene, nada, porque físicamente no existe. Es un objeto, en este caso, abstracto, no es un objeto ficticio, pero si existe, maneja. El caso, lo mismo que las notas, por ejemplo, las notas. A ver, las notas también es algo que, pues, físicamente no existe, pero que también es un objeto que en la vida ya lo manejamos, ¿no ve? ¿O no? Entonces, estos objetos, jóvenes, estos objetos que los estamos hablando ahorita, no siempre hace referencia a los que físicamente existen, también a los objetos que manejamos en la vida cotidiana, pero que físicamente no están ahí, ¿no ve? Como el caso de la cuenta bancaria, no es un objeto físico, pero nosotros lo manejamos, en nuestra vida real está presente, porque algunas personas tienen cuentas bancarias, entonces existe, tenemos una cuenta bancaria, entonces es un objeto, ¿ya? Pero no es un objeto real y físico. ¿Ya? Entonces, muchas personas piensan que cuando hablamos de programación orientada a objetos, que es la programación que se acerca más a la realidad, pues en la realidad en la que vivimos, solamente son aquellos que se pueden ver y tocar. No, es una gran mentira. Cuando hablamos de objetos, estamos hablando de todos aquellos que se pueden ver y tocar y también aquellos que no se pueden tocar, ¿no ve? Pero que existen. En este caso, como el caso de la cuenta bancaria y en este caso de las notas. Entonces, aquí, todo esto es considerado un objeto, ¿ya? Ahora, estos objetos, estamos hablando aquí, estos elementos que estamos mencionando en este momento, para ser considerado objetos, debe tener dos cosas, ¿ya? Debe tener dos cosas esenciales, ¿ya? Los objetos tienen lo siguiente, métanse a la cabeza esto ya. Tiene un nombre, obviamente. Cada objeto va a tener un nombre, ¿ya? Tiene un nombre, ¿ya? Bueno, más allá del nombre, hablaremos primero de lo que le corresponde. Estos objetos están compuestos por dos cosas elementales, lo que son los atributos y lo que son los métodos, ¿ya? Métodos. Todos los objetos, en este caso, métodos. Todos los objetos que podemos nosotros encontrar en la realidad están compuestos sí o sí por dos elementos esenciales, ¿ya? Lo que llegaría a ser en este caso atributos y lo que llegaría a ser los métodos. Ya aquí está, a ver, esto vamos a bajar. Ahí, ya, atributos y métodos, ¿ya? ¿Qué serán los atributos? Aquí vamos a colocar, ¿qué serán los atributos de estos objetos, ya? Los atributos llegarían a ser características, ¿ya? Los atributos, aquí vamos a colocar atributos, a ver, hasta aquí.
atributos, los atributos de estos objetos son características, ¿ya? Son características propias, identificadas y propias del objeto. Y propias del objeto, ¿ya? Entonces, esto es lo que llegarían a ser los atributos, ¿ya? Y los métodos llegarían a ser las acciones que el objeto puede realizar, ¿ya? Los métodos son acciones que el objeto puede realizar en función, aquí no, coma, en función a los atributos identificados. Atributos identificados. Ahí está, identificados. Entonces, aquí está. Entonces dice que si nosotros vemos que todo lo que nos rodea son objetos, ¿ya? Entonces, lo que primero que tenemos que ser capaces de identificar nosotros son los atributos y los métodos. Los atributos de un objeto son las características, ¿ya? Identificadas, dice aquí, identificadas y propias del objeto. Ahorita vamos a hacer un ejemplo con esto. Y los métodos son acciones que el objeto puede realizar y que esas acciones que el objeto va a realizar va a estar en función a los atributos que se haya identificado. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, que es un objeto, porque se llama programación orientada a objetos. Entonces, ahora estamos definiendo qué es un objeto. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Sí, ingeniero. Supongo que en sus investigaciones han debido ver ustedes lo mismo, han debido hablar al objeto, automóvil, han debido hablar sobre lo mismo, ¿no? De que la programación en la realidad y atributos y métodos. ¿Han encontrado lo mismo en sus investigaciones, no? Sí, Sí, ingeniero. Vamos a modelar un objeto común. Vamos a modelar un objeto común como el automóvil. Ya, voy a dibujarme aquí un automóvil. Y voy a colocar este automóvil que está aquí. ¿Ya? Voy a copiar. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio. Ahí está. Entonces, ahí está. Uy, no me deja copiar. Ah, sí. Ahí está. A ver, entonces, ¿el automóvil es un objeto? Sí. Entonces, si el automóvil es un objeto, tengo que ser capaz de identificar los atributos y los métodos que este objeto puede realizar. Ya, aquí están los atributos y los métodos. Aquí voy a crear una tablita, insertar una tablita, aquí está. A ver, no es así. Aquí vamos a copiar esta tablita, ya, control C, control V. Muy bien. Entonces, no se puede. Voy a insertar. Ahí está. Entonces aquí atributos, y vamos a identificar los atributos que tiene y también vamos a identificar los métodos que deberían ser las acciones, ¿ya? Todo objeto tiene que ser así, de esa forma modelable, ¿no? Debe tener atributos y métodos siempre. Y todos los objetos lo tienen, solamente que nosotros a veces no somos capaces de identificarlo, ¿ya? Bueno, tengo 2 minutitos antes de que pase a resolver este ejercicio de identificar de este objeto automóvil, y vamos a identificar sus atributos y sus métodos. Pero a ver, estos 2 minutitos voy a aprovechar para alguna pregunta, alguna consulta, por favor. ¿Tienen preguntas? Vayan relacionando esto con sus investigaciones que han hecho, ¿ya? Entonces ustedes vayan viendo, ah, cierto, así decía la teoría que hemos leído. Entonces, ¿estamos bien hasta aquí? Sí, Ya. Entonces ahora vamos a colocar, en este caso vamos a conectarnos en otra nueva sesión, ¿ya? Queda un minutito. Entonces se van a conectar al mismo enlace para completar el ejemplo, ¿ya? Muchas gracias.